Estamos acá con María Antonia Curetti, que nos ha recibido en su estudio contable para hacerle una entrevista. Muchas gracias por recibirnos. Gracias a vos. Para comenzar, te voy a preguntar a qué edad comenzaste con el deporte del tenis y por qué lo has elegido. Comencé a los 8 años con mi hermana, que íbamos a la escuelita de tenis los fines de semana. Y el por qué te diría que fue una conjunción de factores. En realidad venimos de una familia donde el deporte es un valor de formación y que impactó mucho en el crecimiento nuestro. Y bueno, mi papá había practicado varios deportes, entre los cuales el tenis, que ese fue creo que uno de los motivos, y el otro por una cuestión de alternativas, porque en esa edad con 8 años, en 1969, no había muchas propuestas para niñas de esa edad en lo que es iniciación deportiva. Y estábamos en Barrio Maipú viviendo y era uno de los clubes que tenía posibilidad de ir a jugar al tenis, era el Club Juniors, así que bueno, creo que es un poco la conjunción de los factores. Arrancaste en Junior entonces, Sí. seguiste ahí, después terminaste en otro. ¿Cómo fue los pasos en los distintos clubes que estuviste? Empecé en Junior, como te decía, en la escuelita, me perfeccioné ahí y jugué competitivamente. Después, en el año 80, cuando ya tenía 18 años, me postulé en el Club River Plate para poder representar al club. Y antes de empezar mi carrera, me fui a probar al club, me aceptaron como representante del Club River, entonces jugué un año ahí. Después volví a Córdoba porque, bueno, desistí de jugar por un problema que tuve en el pie. Y después, más adelante, al terminar mi carrera, estuve jugando en el Club Athletic. Y ahí, después de 2, 3 años, terminé mi carrera en el Athletic. Pero ya como veterana, no como profesional, digamos. Cuando estabas en River, ¿cómo hacías? ¿Vivías en Buenos Aires? ¿Viajabas cada tanto? ¿Cómo eran esos planes tuyos? Ese año me fui a vivir a Buenos Aires. Yo tenía parientes ahí, entonces me hospedaban en Bécar, que estaba muy cerca de Núñez, donde está la cancha de River. Me tomaba un tren y viajaba permanentemente a Córdoba, digamos cada 15 días, para poder jugar los torneos de acá de Córdoba y poder mantener ahí mi ranking. Pero ese año me dediqué y me quedé a vivir en River dentro del club, que fue una experiencia maravillosa para mí. Así que fue imperdible, digamos, dentro de las oportunidades que tuve, porque en esa época River Plate era uno de los clubes más grandes y el tenis solo se practicaba en clubes, no como ahora que puedes practicarlos en otro tipo de canchas privadas o en otro tipo de lugares abiertos. Entonces ir y que me aceptara River para mí era un gran logro. Había otras cordobesas que estaban jugando ahí y tener la credencial de River y usufructuar todas las prestaciones que nos daba el club, desde gimnasios, en esa época gimnasios de parque, que era inexistente en las posibilidades de los clubes de Córdoba, gimnasios cerrados, podías hacer actividad física adentro, afuera, y sin pagar un centavo. Eran cosas que nosotros acá en Córdoba no teníamos. Entonces realmente fue un privilegio y bueno, una oportunidad que me formó de distintos aspectos, ¿no? No solo en la parte de tenística. Se nota que lo has disfrutado. Sí, la verdad que sí. ¿Has participado de torneos nacionales o internacionales? Sí, un montón de torneos nacionales porque era lo necesario para poder permanecer en las clasificaciones. Entonces, dentro del club, el Club Junior, del cual yo crecí, digamos, participábamos en los provinciales y de ahí clasificábamos a los distintos nacionales. Tanto en Mar del Plata, en Buenos Aires, en Tucumán, o sea, todas las federaciones convocaban a campeonatos nacionales durante el año. Y sí, participé de varios, ¿no? Participé de varios. ¿Cómo eran tus entrenamientos? ¿Tenías un profe particular para la parte física y otro para la técnica o era el mismo? No, eran distintos y ahí sí dependía de la edad. O sea, cuando empecé, como sos infantil, en los 8 años, participabas con un solo profesor en escuelas de sábados y domingos donde tenían una sola persona para varios niños. Entonces hacíamos la parte técnica, que eran juegos, con la parte física simultáneamente. Cuando ya fuimos creciendo, digamos que competíamos y participábamos de torneos provinciales y nacionales, teníamos un profesor que desde la parte técnica que pagabas y ibas a jugar al club, y después la Federación de Córdoba te proporcionaba profesionales que te asistían en lo físico. Entonces tenías complemento.
lo que vos tenías en tu club y después por estar clasificada dentro de los primeros puestos, la Federación Cordobesa te proporcionaba profes de educación física y profes técnicos que íbamos determinados días de la semana a distintos clubes a entrenar. Solamente la elite que jugaba competitivamente, digamos. Y cuando estuve en River, sí, ahí jugaba al tenis todo el día, me dedicaba a eso. Y aparte de lo que proporcionaba el club y que te daban las instalaciones con los profesores gratis, yo como quería, fue un desafío de ver si el Club River Plate me permitía a mí salir internacionalmente. Ahí sí hice toda la actividad física con la parte de atletismo de River Plate y contraté personalmente a un profesor que me entrenaba juntamente con los chicos de atletismo. Y creo que tuve la capacidad física mejor de toda mi vida porque llegué a hacer 400 abdominales diarios, que hoy creo que no llego ni a 25, pero fue realmente un trabajo muy duro, ¿no? Eso más o menos así era la capacitación técnica. Una pregunta muy interesante por la época en la que vos te has dedicado a este deporte. Es en la época de dictadura. ¿Cómo hacías a ir a los entrenamientos o viajar a torneos? Porque tengo entendido que has viajado a un torneo a Mar del Plata en el 78 que jugaron en la base naval. Exactamente. En realidad, te diría, cuando uno hace raconto histórico de la época, porque mi mayor, digamos, época de competencias fue entre los 15 y los 18, que coincide con la época más grave de la dictadura militar. Creo que estábamos en una burbuja, ¿no? Para decirte, nosotros vivíamos en Barrio Maipú y yo me iba con mi hermana a pie a Club Juniors, atravesando la villa, que bueno, ahora después, en esta época no está, atravesando la villa y el puente de Barrio General Paz de San Vicente, y nunca nos pasó nada. Creo que no éramos conscientes de la gravedad del proceso, a pesar de que, bueno, mis padres tenían una actividad en la metalurgia y uno escuchaba y leíamos diarios, pero nunca tuve ninguna complicación desde ese aspecto. Y cuando viajábamos a nivel nacional, como los comités organizativos eran las mismas federaciones, tomaban todos los recaudos y yo te puedo decir, Juli, que no había ninguna mención, ¿no? Eran como dos mundos distintos, ¿no? Éramos parte de ese mundo que convivió en esa época, que no era partícipe e ignoraba hasta que podía o desconocía lo que estaba pasando en nuestro país, ¿no? En el club nunca se han metido los militares, nunca lo han visto entrar ahí. No, en el club no, e incluso cuando fuimos a Mar del Plata, que bien decís vos, en el club naval, que estaba, bueno, no era una base, pero bueno, había militares ahí. Sí me acuerdo que tengo esos recuerdos de que no veíamos militares en esa base. Era un club, ¿no? Era un club social y no había, o sea, no era uno de los centros ni de detención y se podía practicar el deporte justamente libremente, ¿no? O sea, como deportista y como te diría, era cierta élite quien podía viajar y disfrutar. En esa época el tenis era un deporte elitista, no era tan popular, creo que después del 77 con Guillermo Vila se hizo más popular. Entonces, digamos, nosotros no participamos por suerte, no vimos, más allá de la experiencia personal, familiar que podríamos tener, en lo competitivo y en lo deportivo nunca tuvimos ningún tipo de problema, ni de agresión, ni en el club ni en las provincias, ¿no? Pasemos a algo más lindo. Sí. ¿Tenés alguna anécdota de algún viaje o algún partido que nos quieras contar? Wow, siempre recuerdo con mucha emoción y creo que una anécdota que fue tomando validez y simpatía con el largo del tiempo, que era que cuando yo estaba jugando en River en el 80, que en realidad me aboqué mucho al club porque para mí era la posibilidad de sostenerme profesionalmente. Bueno, avisé en el Club River que me venía a Córdoba a jugar un campeonato en el Jockey Club porque me obligaba a competir para mantener la clasificación. Entonces me dicen, Mari, no te podés ir porque acá jugamos este fin de semana con obra sanitaria y era un partido importante que había que jugar dentro de los interclubes. Digo, no, yo tengo que viajar y tengo que viajar. Bueno, y si hagamos una cosa, vos viajás cuando jugás el sábado,
Entonces yo dice, andate a Córdoba el sábado, pero el domingo a las 9 de la mañana tenés que estar acá en River. Perfecto. Yo voy, juego el partido, me tomo un vuelo y vuelvo. Ese es el plan. Resulta que el plan surgió, estuvo lleno de imprevisto, porque llego al club hockey, al Jockey Club, yo jugaba a las 11, me habían prorrogado el partido a las 3 de la tarde. Entonces yo tenía vuelo a las 6. Digo, bárbaro, liquido el partido en 1 hora y media, tomo el vuelo y me voy a jugar a Obras. Para colmo me avisan, me dicen, mira Mari, vas a tener que jugar dobles en Obras. Yo era singlista básicamente, no me gustaba mucho el doble, porque no hay gente. Dice, justo este fin de semana estamos carentes. Digo, ¿con quién le va a tocar jugar? No sabemos, dice, o una veterana o una infantil. No, digo, ni veterana ni infantil, yo 18 años, ¿qué voy a jugar? Uno lleno de prejuicios, ¿no? En esa época. Y entonces digo, bueno, pero quédense tranquilos que yo voy. La cuestión es que el partido empezó a las 3 de la tarde. Yo, primer set lo liquidé rápido, segundo set estaba tan nerviosa, lo perdí. Digo, bueno, tercer set, miraba la hora, eran 4:30, 5 menos cuarto, y mi cabeza estaba más en el vuelo que en el partido. Un partido interminable, que yo no lo quería perder porque hacía mi clasificación. Digo, lo tengo que terminar. Ping, pong, ping, 4 iguales, 5 iguales, 6, se va a hacer largo. La cuestión que termino, pierdo el partido a las 5 de la tarde. Miro, no llego al vuelo. Dije, bueno, ¿qué hago? En esa época no había teléfonos para poder avisar. Entonces, yo tengo que ir. Perdí el vuelo, bueno, mi padre me dice, te llevamos a la terminal y sácate un pasaje en colectivo para que llegues. No podía avisar. Me tomo el colectivo, llego a Retiro, de Retiro tren a Núñez. No llegaba, me fui directamente a Obras. Claro, llego 9:15. La gente del club pensó que yo no iba. Entonces yo venía agotada, enojada porque había perdido el vuelo, enojada porque había perdido el partido, y cuando llego, no, dice Mari, ya entraron a jugar. Cuando veo quién era la infantil que estaba jugando el doble con la cual tenía que jugar yo, ¿quién? Gabriela Sabatini. Ay, no, perdiste esa posibilidad. No, entonces en ese momento yo dije, infantil, claro, ella tenía 9 años y era la mimada del club, ya se vislumbraban condiciones excelentes. Y yo mi prejuicio, no, que voy a jugar con un infantil. Y cuando miro, no solo con toda la bronca que me llegó tarde, sino que miro quién era ella. Y la verdad es que hubiera sido la única oportunidad en ese momento de poder jugar, con alguien que fue tan importante, ¿no? Para mí. Y para mí fue una de las que más cómicas, tragicómicas, por la envergadura de lo que después fue Gabriela, ¿no? Una historia para no olvidar. Sí, la verdad. Bueno, ¿qué diferencias ves en el tenis de tu época con el de hoy en cuanto a sponsor, entrenamiento, torneos, tecnología por ahí? Básicamente, como diferencia, yo creo que cuando nosotros jugábamos al tenis, la actividad se concentraba en un club. O sea, no había posibilidad de practicar el deporte a nivel competitivo si no había un centro que fuera el club. Cosa que después, con el tiempo, los espacios se fueron haciendo más abiertos, o sea, había canchas en cualquier lado, y cualquier emprendimiento privado podía generar eso. Fue una de las cuestiones más notables que yo veo que cambió a nivel del tiempo, y eso hace también a la práctica, tanto en el entrenamiento, a cómo es mirado el deporte hoy y cómo se miraba. En lo que vos me decís del entrenamiento, el club, porque insisto en eso, porque era el que centraba la base de la formación. Desde ahí se conectaban con los profesionales que vos te ibas a formar, ¿no? O ibas a entrenar. No había tanto como hay ahora, era mucho más doméstico, a pesar que se tomaba con mucha responsabilidad y mucha seriedad. No había tanta, o sea, la competencia no jugaba tanto el valor económico dentro de la competencia. Es decir, los que estábamos en los primeros niveles, a mí no me tocaba porque yo llegué al número 4 en Córdoba, la número 1 o 2 eran sponsoreados con ropa por una marca importante. Era lo único que se pagaba, si salías afuera podías cobrar. Pero eso cambió muchísimo. Hoy el tenis de hoy, ya los primeros niveles tienen sponsors y hay otro tipo de, digamos, pretensión económica que creo que un poco, no sé si desvaloriza, sino como que pierde tal vez el fundamento de lo que es la competencia deportiva, pero bueno, es parte también creo que de estos nuevos modos. Y a nivel de, vos dijiste tecnología,
yo me reía porque cuando yo fui a River, lo mayor avance tecnológico era una cámara filmadora que nos filmaba mientras pegábamos los golpes. Después nos encerrábamos en un cuartito con el profesor al lado, proyectábamos en una pieza de 2x2 y veíamos cómo golpeábamos, y desde ahí era la corrección técnica. Creo que la tecnología hoy es uno de los mayores avances que ha cambiado el deporte, como en otros aspectos, tanto en lo que es la técnica y la fisiología también, en cuanto de obtener mayor rendimiento dentro de lo profesional, y eso ha cambiado la forma de la práctica del deporte, la evaluación del deporte y la competencia, ¿no? Digamos, básicamente eso es un poco la mirada, que no está lejos de lo que es el proceso general, llamémosle, de desarrollo en otros aspectos de la vida, ¿no? Bien, ¿recordás cuál fue tu mejor ranking? Sí, llegué, acá en primera llegué a cuarto lugar, nunca tuve cuarto, tercero, pero digamos que fue cuarto, y a nivel nacional en el lugar 17 estuve, o sea, digamos, no fui top, pero para mí fue un orgullo estar entre las primeras 20 del país. Sí, igual 4 no sí. Es mala posición. No, la verdad que no, pero uno en la competencia, el tenis es un deporte muy individual, del cual tenés que trabajar mucho lo emocional, y estar cuarto no es lo mismo que estar tercero, y estar tercero, yo prefería estar segundo y no primero, porque el problema del primero es la presión de mantenerte, ¿no? Un 3 me hubiera quedado muy cómodo, pero bueno, eran muy buenas las que tenía delante, y eran amigas aparte, entonces me quedé en el 4 y ahí estuve como en mejor posición, digamos. Hoy en día sos contadora. Sí. ¿Cuándo arrancaste con esta profesión y por qué decidiste dejar el tenis? Arranqué en el año 81, después que me vine de River, porque al estar en River tuve un problemita en el pie, que fue una lesión por una distensión debajo del empeine, y que me impidió seguir. Gracias a los beneficios que tenía, digamos, a las prestaciones médicas que tenía en el club, yo pude recuperarme desde la fisioterapia. Fue la primera vez que me infiltré, en esa época la infiltración recién aparecía, y no pude superar la lesión. Hice todo lo que estaba a mi alcance y la lesión permanecía, y ese fue para mí una señal, ¿no? Yo me fui a probar a Buenos Aires con la ambición de poder cruzar fronteras, y ya me sentía que 18 años era vieja para poder, para poder avanzar competitivamente al exterior. Y la lesión en el pie fueron un aspecto simbólico que me llevó a decir, bueno, esto no es para mí, me tengo que dedicar a estudiar, y me vine a Córdoba y empecé la carrera de contador. Ahí estudié los 5 años, hice un paréntesis en el tenis. Después que me recibí en el 85, 86, 87, incursioné en el pádel. Me terminé de lesionar la rodilla y el codo porque creía que era lo mismo que el tenis y nada que ver, pero me divertí mucho porque lo hacía con amigos y me divertí mucho. Y después, ya formando familia, decidí, que fue cuando me asocié al club Athletic, porque tenía amigos ahí que me daban clases. Una de mis principales amigas, Rita Tiraboschi, que aún hoy es profesora de tenis. Empecé a jugar ya siendo mamá, y jugué en el 95 y jugué en el 97, e interrumpí ahí porque embarazo de por medio, hasta de 4 meses jugué los campeonatos de veterana, y ya era otra cosa, porque ya no era competitiva, era por diversión, y ahí después tuve mi cuarta hija, y después retomé en el 2001, ya en un club local, en Mendiolaza, donde vivo actualmente, que ya es más para entretenimiento y para mover un poco el cuerpo, digamos, ¿no? Ya competitivamente no quise entrenar ni dedicarme más a eso, me dedico más a mi carrera y a mi familia.